Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Elmer Eduardo Mosaihuate y en este video analizaremos todo lo concerniente al tratamiento laboral, contable y tributario de la CTS. Así que, sin más que agregar, comenzamos. Para comenzar, analicemos la definición de la CTS. Pues la compensación por tiempo de servicios es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador del régimen general, de la actividad privada y de su familia. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que es un beneficio social, o sea, es un derecho laboral propio del trabajador que previene las contingencias, o sea, es un fondo de contingencia ante la futura situación del cese en el trabajo, o sea, de que te encuentres tú como trabajador desempleado, ya sea por renuncia, por fin de contrato o por un despido, y siempre y cuando ese trabajador pertenezca al régimen laboral de la actividad privada. O sea, tú puedes ser un trabajador de una empresa del Estado, pero debes encontrarte dentro del régimen laboral de la actividad privada. Antes de centrarnos en el estudio, en el análisis de la CTS en el Perú, veamos cómo es que se dan los casos del pago de este beneficio social en los diferentes países hermanos de América Latina. Vamos a ver los casos de pago de este beneficio social, pero que son similares, no son propiamente lo mismo la CTS, pero son casos similares. Tenemos los casos de los países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, propiamente el Perú y Venezuela. Si analizamos el caso de la Argentina, tenemos que ahí en ese país se da el seguro de desempleo para el sector construcción. Es un pago que se da ya sea por despido, quiebra del empleador o finalización de obra. Y se da durante un plazo de 4 meses, se cobra el 50% de la mejor remuneración de los últimos 6 meses. Y del quinto al octavo mes se empieza a cobrar el 85% del monto cobrado en los primeros 4 meses. Pero aparte de ello, también se tiene un fondo de desempleo, pero que solamente es pagado por despido arbitrario. Esto sí es para todos los sectores, no es únicamente para el sector construcción. Y el pago va a equivaler al 50% de la mejor remuneración de los últimos 6 meses. El pago existe un monto mínimo que es de 9.167 pesos y máximo de 15.278 pesos por mes y se da en un plazo de 2 a 12 meses. Para el caso de Brasil se tiene al Fondo de Garantía Salarial por Tiempo de Servicios o también conocido como el FGTS. Eso consta de depósitos mensuales del 8% del salario, o sea, es aproximadamente una remuneración mensual al año. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el 8% del salario por 12 pagos mensuales, o sea, 12 meses, los pagos son mensuales, por 12 meses sería 96% de una remuneración, por eso casi una remuneración total. Y el retiro solamente procede en los siguientes casos: por despido injustificado del trabajador, y en este caso se debe abonar un adicional entre el 10 y 40% del saldo acumulado en la cuenta. También para adquisición de primera vivienda del trabajador o por enfermedades graves, ya sea del trabajador o de algún familiar de este, por el fin del contrato, o sea, un cese de la relación laboral. También si se extingue el contrato por muerte del trabajador o disolución de la empresa. También si es que se tiene en la cuenta, si no hay depósitos por 3 años seguidos. También proceden retiros voluntarios. En este caso el empleador abonará el excedente de 20% calculado sobre el fondo y el trabajador solo podrá retirar el 80% de los fondos. Pero si se accede a este retiro voluntario, el trabajador no va a poder obtener un seguro por desempleo. Y por último, el caso de que si el trabajador cumple 70 años de edad, puede retirar los fondos del FGTS. Pero este caso hay que hacer la aclaración, es distinto de la jubilación, es un caso aparte. Eh, para el caso de Chile,
se tiene al seguro por cesantía, el cual consta de dos fondos: la cuenta individual de cesantía CIC y el fondo de cesantía solidario, el FCS. En el caso chileno, todo trabajador tiene una cuenta individual de cesantía en la que el empleador cotiza mensualmente el 3% de la remuneración y que se va a distribuir en diferentes porcentajes el aporte, ya sea por el trabajador y el empleador. Al cese del trabajo, el trabajador podrá retirar el dinero de su cuenta individual de cesantía a través de pagos mensuales y, de ser necesario, si no cubre, podrá recurrir también al fondo de cesantía solidario, pero se tiene que cumplir con algunos requisitos. Si de lo contrario, si no se cumple, se podría solicitar un subsidio de cesantía. Ahora, en el caso de los aportes, vemos que es un 3% mensual, ¿no? Pero hay de dos formas. Por ejemplo, si hay un contrato, o sea, si el trabajador tiene un contrato a plazo indefinido, el trabajador de ese 3% aporta el 0.6% de la remuneración imponible y el empleador va a aportar un 2.4% de esa remuneración, del cual de ese 2.4%, un 1.6% va a ir destinado a la cuenta individual de cesantía y el resto al fondo de cesantía solidario. Ahora, en el caso de que exista el contrato a plazo fijo, el trabajador no va a realizar ningún aporte y todo el aporte va a recaer sobre el empleador, del cual ese 3% que se va a aportar mensualmente, un 2.8% va a ir a la cuenta individual de cesantía del trabajador y el resto va a ir al fondo de cesantía solidario. Para el caso de Colombia, tenemos lo que es el pago de auxilio de cesantías. Esta es una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores que tienen un contrato laboral. Y este pago se va a componer de cesantías y de intereses. Las cesantías se pagan hasta el 14 de febrero de cada año y los intereses se pagan hasta el 31 de enero. El pago de cesantías corresponde a un mes de salario en total, siendo proporcional a los días trabajados durante el año. Y los intereses son equivalentes al 12% de ese pago de cesantías que se realice. Se pueden acceder a retiros voluntarios solo en casos de fin de contrato, también para financiar educación propia o de la cónyuge o de los hijos, y también para adquisición o mejora de vivienda. Luego tenemos el caso de Costa Rica, en el cual se da el Fondo de Capitalización Laboral. En este, el empleador va a realizar un aporte mensual del 1.5% sobre el salario del trabajador y se pueden acceder a retiros en los siguientes casos: por cese de la relación laboral, o sea, indistintamente si es por renuncia, despido o finalización del contrato. También por tener una relación continua con su empleador por 5 años, es decir, que si tú continuamente has trabajado con un mismo empleador durante un plazo de 5 años, vas a poder acceder a retirar el monto que tengas en tu fondo de capitalización laboral. Y por la reducción de la jornada laboral o por suspensión del contrato laboral. Es decir, que si se reduce tu jornada laboral y por ende te reducen el sueldo, vas a poder acceder al fondo. O si te suspenden el contrato laboral, o sea, si hay una suspensión perfecta, que es que mantienes una relación laboral vigente, pero tú no estás prestando efectivamente tu servicio ni tu empleador te está pagando la remuneración. En Ecuador existe el seguro de cesantías. Este se financia con el aporte mensual del 3% sobre la remuneración del trabajador y el aporte se distribuye. Un 2% de ese 3% va a ser aportes del trabajador y un 1% por parte del empleador. Para poder hacer retiros de este seguro de cesantía, se debe tener al menos 24 aportaciones no simultáneas, es decir, que no es necesario que durante 24 meses seguidos hayas aportado, sino tener solamente 24 aportes en tu fondo y encontrarte cesante, o sea, en una situación de desempleo
no importa si es por renuncia, despido o fin de tu contrato, pero que sea por al menos 60 días. Luego, para el caso de Panamá, tenemos al fondo de cesantía, que son depósitos trimestrales en base al 2.25% de sus ingresos del trabajador durante el trimestre. Y los aportes se van a componer de dos partes. La primera es una prima de antigüedad del 1.92% y la segunda son por el concepto de indemnización, que va a ser del 0.327%. Y finalmente tenemos el caso de Venezuela, en el cual se da el pago por prestación de antigüedad, en el cual después del tercer mes ininterrumpido, o sea 3 meses seguidos de servicios por parte del trabajador, este va a tener derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 5 días de salario por cada mes. Y una vez que cumples el primer año de servicio o fracción superior a los 6 meses, el empleador va a pagar adicionalmente a esos 5 días de salario por cada mes, te va a pagar 2 días de salario por cada año por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta 30 días de salario. Ahora sí, veamos a la CTS en el Perú. Este beneficio laboral está consagrado en el Decreto Supremo número 001-97-TR y en su reglamento, el Decreto Supremo número 004-97-TR. Entonces tenemos que la CTS es un derecho laboral que tiene el trabajador, considerado como una previsión social. Esto debido a que se otorga con la finalidad de que el trabajador pueda cubrir futuras contingencias en caso de quedar desempleado a causa del cese en el trabajo, de la renuncia voluntaria o del despido arbitrario. ¿Esto qué quiere decir? Que para que tú accedas a tu CTS, no importa la causa de que estés desempleado, o sea, no importa si renunciaste, si te despidieron o si terminó tu contrato. Lo único que interesa para que tú puedas acceder al fondo de tu CTS es que tú te encuentres en este momento desempleado, que tu relación laboral con tu empleador haya terminado. Ahora, si tú quieres conocer la historia de la CTS desde cuándo se inició hasta nuestros días, te dejo aquí arriba el link del video. Entonces continuemos. Las principales características. Tenemos su naturaleza, que es una previsión social. ¿Por qué? Porque el trabajador solo podrá disponer de este fondo al momento del cese laboral, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. El cómputo. Este beneficio se computa o se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Y cumplido este requisito, toda fracción se computa por 30avos. Es decir, para que tú tengas derecho a la CTS, tienes que tener como mínimo un mes de trabajo con tu empleador. Si tú no llegas a tener un mes y te despiden o termina tu contrato, entonces no puedes acceder a este beneficio. Y una vez que hayas cumplido con el requisito de tener un mes como mínimo, toda fracción se va a computar por 30avos, o sea, por días. El pago, se realizan 2 depósitos semestrales durante el año, o sea, en los meses de mayo y de noviembre. Y los trabajadores que están comprendidos son los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada, siempre que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas. Entonces, ahondemos un poco más en este tema de los trabajadores comprendidos. De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Supremo 001-97-TR, o sea, su ley general, se analiza. Vamos a analizar la jornada mínima de 4 horas y el tipo de contrato. Entonces, centrémonos ahorita en el primer concepto, la jornada mínima. Tenemos por la Constitución que los trabajadores deben trabajar 8 horas diarias y como máximo una jornada de 48 horas máximo en la semana, ¿no? O sea, no siempre se cumple de que trabajes con máximo 8 horas diarias, ¿no? Porque hay jornadas en las que se trabaja 12 horas o algunas más, pero lo que te indica la Constitución es que máximo se debe trabajar 48 horas durante toda la semana. ¿Por qué? Porque debes tener un día de descanso durante la semana y eso te hace que tengas 6 días de trabajo por 8 horas diarias, sería 6 por 8, 48. Entonces veamos.
Si la jornada semanal es de 6 o 5 días, para cumplir el requisito de la jornada mínima de 4 horas diarias, se tiene que luego de dividir la jornada semanal entre, o sea, todas las horas de esa jornada semanal, entre 6 o 5 días que se haya trabajado, se obtiene o se debe obtener un promedio que no sea menor a esas 4 horas diarias. ¿Y qué pasa si tu jornada semanal es menor a los 5 días? Pues el trabajador debe elaborar 20 horas a la semana como mínimo. Ahora, en el otro concepto del tipo de contrato, si es un contrato a tiempo indeterminado, entonces el pago, el depósito de la CTS va a ser en la propia cuenta del trabajador. Pero, ¿qué pasa si el contrato es para obra determinada o sometido a condición o sujeto a plazo fijo? Entonces tenemos que observar ahí la duración del contrato. Si la duración es menor a 6 meses, entonces el pago de la CTS va a ser efectuado directamente al trabajador al vencimiento de cada contrato con un carácter cancelatorio. Pero si la duración de ese contrato es mayor a 6 meses, entonces no procede el pago directo, se debe realizar el depósito de acuerdo al régimen general, o sea, de acuerdo a lo que todos los trabajadores que tienen este beneficio reciben su pago, o sea, directamente en su cuenta. Ahora veamos el régimen especial de remuneración. Tenemos que, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Supremo 001-97-TR, existen trabajadores sujetos a regímenes especiales que tienen derecho a la CTS y que por las características propias de cada actividad se van a encontrar reguladas por las normas propias de cada régimen. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la microempresa. Recordemos que microempresas son todas las empresas cuyos ingresos anuales no superan las 150 UITs. Entonces acá tenemos los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, si la empresa no está inscrita en el REMIPE, ese registro de las micro y pequeñas empresas, entonces todos sus trabajadores tendrán derecho a la CTS bajo la regla general. Ahora, ¿qué pasa? Si la empresa sí se inscribió en el REMIPE, entonces los trabajadores que fueron contratados antes del registro de la empresa tendrán derecho a la CTS bajo la regla general y por consiguiente todos los trabajadores que fueron contratados después que la empresa se inscribió en el REMIPE no van a tener derecho a la CTS. Ahora, en el caso de la pequeña empresa, recordemos, las empresas cuyos ingresos anuales no superan las 1.700 UIT. Entonces vemos que para la pequeña empresa los casos 1 y 2 son iguales que con la microempresa. O sea, si la empresa no está inscrita en el REMIPE, todos sus trabajadores van a tener derecho a la CTS. Si la empresa se inscribió en el REMIPE, igual también los trabajadores contratados antes del registro de la empresa en el REMIPE van a tener el derecho a la CTS. Pero cambia en el caso 3, pues si los trabajadores fueron contratados después que la empresa se inscribió en el REMIPE, sí van a tener derecho a la CTS y será el 50% de lo calculado para el régimen general. Ahora, para las empleadas del hogar, tienen su propia ley, la número 31.047 y su reglamento, el Decreto Supremo número 009-2021-TR. En este caso, se va a depositar la CTS en los meses de mayo y noviembre, tantos dosavos de la remuneración computable percibida por la persona, o sea, en los meses de abril y octubre respectivamente, o sea, teniendo como base del cómputo a la remuneración percibida en los meses de abril y octubre, y se depositará como meses completos haya laborado en el semestre respectivo, teniendo que la fracción de mes se va a depositar por treintavos. En el caso de los trabajadores de construcción civil, tenemos que ellos tienen el derecho a recibir el 15% de las remuneraciones percibidas durante la prestación de servicios. Ahora, de este 15%, el 12% va a corresponder a la CTS y un 3% a las utilidades. Los trabajadores del régimen agrario, de acuerdo con la nueva ley de este régimen, la número 31.110, y su reglamento, el Decreto Supremo número 005-2021-MIDAGRI, tenemos que la CTS ya se encuentra incluida dentro de la remuneración diaria a razón del 9.72% de su remuneración básica de este sector. Ahora, aparte también el trabajador tiene la posibilidad de elegir que le sea abonada la CTS de una manera diferenciada
y que se hagan esos depósitos semestrales, tanto en los meses de mayo como noviembre, como en el régimen general. Y en el régimen pesquero, de acuerdo con su ley, la número 27.866 y su reglamento, el decreto supremo número 003-2003-TR, tenemos que la CTS se calcula y abona por jornada o destajo de forma semanal, siendo equivalente al 8.33% de la remuneración diaria que perciben estos trabajadores. En el régimen de los trabajadores artistas, su ley, la número 28.131, y su reglamento, el decreto supremo número 058-2004-PCM. Tenemos que se deposita mensualmente al Fondo de Derechos Sociales del artista la suma de 2/12 de las remuneraciones que perciba el artista, de los cuales un 12 corresponde a vacaciones y el otro 12 a la CTS. Los trabajadores que se encuentran excluidos de este beneficio. Tenemos a los trabajadores que no estén bajo el régimen laboral de la actividad privada, ya sea en el sector público, o sea, recordemos que puedes estar en el sector público y contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada, y sí te correspondería. Pero si estás en otra ley, en un sector público, entonces no te corresponde. Tampoco a los trabajadores que están bajo recibo por honorarios y a los trabajadores del CAS. También están excluidos los trabajadores bajo contrato parcial, debido a que en part-time se tiene una jornada laboral menor o igual a 4 horas diarias, o sea que sean 20 horas semanales, ¿no? Después también los trabajadores con menos de un mes en la empresa, debido a que este beneficio de la CTS se computa desde el primer mes de ingreso, pero debe completarse el mes para obtenerlo. Los trabajadores de la microempresa, como dijimos, si es que fueron contratados después que la empresa se inscribió en el REMIP. Después, los beneficiarios del importe de tarifas que paga el público por servicios. Esos no están comprendidos los trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. No se considera tarifa a las remuneraciones de naturaleza imprecisa, tales como la comisión y el destajo. Y el último, es un caso especial, vamos a analizarlo, es los trabajadores con remuneración integral anual. O sea, son estos los trabajadores que perciban mensualmente más o igual a 2 UITs. Entonces a estos trabajadores se les va a hacer el cómputo de todos sus beneficios sociales y toda su remuneración que recibirían durante todo el año, y a eso se les prorratea para obtener un sueldo mensual. Entonces, a estos trabajadores sí reciben CTS porque se les computa, ¿no? Se les computa sus sueldos, se les computa sus vacaciones, CTS, gratificaciones, todo. Pero, o sea, lo que acá estoy señalando es que no se les recibe un depósito semestral, ya que la CTS ya está incluida en esa remuneración integral anual. El tiempo de servicio es computable. Tenemos que se computa el tiempo de servicios efectivamente prestado por el trabajador, ya sea en el Perú o en el extranjero, siempre y cuando haya sido contratado pues acá en el Perú. Los días que son computables, tenemos los días de trabajo efectivo, y también se consideran computables las inasistencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional hasta por 60 días al año, los días de descanso pre y postnatal, los días de suspensión imperfecta de la relación laboral. ¿Cuándo es suspensión imperfecta? Recordamos, cuando se mantiene vigente la relación laboral con el empleador, pero tú como trabajador no estás prestando efectivamente tus servicios, pero el empleador sí te está pagando su remuneración. Esto es, por ejemplo, en las vacaciones, las licencias. También son días computables los días de huelga, siempre que no haya sido declarada la huelga como improcedente o ilegal. Y por último, los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Ahora, no serán computables los días de inasistencia injustificada u otros días que no se consideren como tal. Y estos se van a deducir del tiempo de servicios a razón de un 30avo por cada uno de estos días.
Ahora veamos cuál es la remuneración computable, es decir, cuál es la remuneración, los conceptos, todos los pagos que percibe el trabajador que van a ser tomados en cuenta para poder calcular la CTS. Entonces tenemos que, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto Supremo número 001-97-TRT, va a ser una remuneración computable, la remuneración básica y todas las cantidades que perciba el trabajador con regularidad, ya sea en dinero o en especie, como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé y siempre que sean de su libre disposición. O sea, acá tenemos dos términos importantes. Entonces, nos dice que va a ser remuneración computable todas las cantidades que perciba el trabajador con regularidad, o sea, regularmente, periódicamente, y que además sean de su libre disposición, es decir, que el trabajador puede utilizarlas de acuerdo a como su voluntad le parezca, que no esté fijado o condicionado a alguna situación. Y se determina en base al sueldo o si es una persona que trabaja de 30 jornales que perciba el trabajador según corresponda. Por eso, si recibe un sueldo o jornales en los meses de abril y octubre de cada año. O sea, los sueldos o jornales bases van a ser los de los meses de abril y de octubre. Ahora, ¿cuáles van a ser estos conceptos remunerativos, no? De acuerdo, independientemente a la denominación que se les dé, vamos a tener en el grupo, por ejemplo, de las remuneraciones, va a ser computable para el cálculo de la CTS a los sueldos y salarios básicos, las comisiones o el destajo, las horas extra, la compensación por el trabajo en días de descanso y feriados, o sea, el pago que te den por haber trabajado en tus días de descanso o en algunos feriados. El pago que te den por las vacaciones, alimentación principal en dinero, prestaciones alimentarias directas, la remuneración en especie. Ahora, en el grupo de las asignaciones vamos a tener que son computables la asignación familiar y otras asignaciones que se den regularmente. Dentro de las bonificaciones tenemos que es computable la bonificación por tiempo de servicios, la bonificación por riesgo de caja, bonificación por producción, altura, turno y otras bonificaciones. Y dentro de otros conceptos que van a ser computables para este beneficio tenemos la movilidad de libre disponibilidad y la licencia con goce de haber. Ahora, como hablamos que habían conceptos que aparecían acá, por ejemplo, el de la regularidad y libre disposición, veamos el principio de regularidad. Nos señala que es una remuneración regular aquella percibida habitualmente, o sea, acá tenemos otro término, la habitualidad, por el trabajador, aún incluso cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos, o sea, así varíe el monto que se reciba, la cosa es el hecho de recibirlo habitualmente, regularmente. Bueno, hay excepciones a este principio de regularidad y tenemos a la remuneración complementaria, las remuneraciones de naturaleza variable y las de naturaleza imprecisa. Ahora, también tenemos que se considera cumplido el requisito de la regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos en 3 meses en cada periodo de 6. Y para el caso de la CTS tenemos en los periodos de mayo a octubre y en los periodos de noviembre a abril. Para su incorporación a la remuneración computable, estos montos se suman y su resultado se divide entre 6. Entonces, por ejemplo, comúnmente tenemos los casos de las horas extra. O sea, para que sean computables a la remuneración, o sea, al monto para el cálculo de la CTS, no es necesariamente que las hayas recibido, que tengas que haberlas recibido en los 6 meses del periodo, sino que al menos debes haberlas recibido en 3 meses dentro del periodo de 6 meses. O sea, dentro del periodo de mayo-octubre, haberlo recibido en mínimo 3 meses. Y dentro del periodo de noviembre-abril, mínimo en un periodo de 3 meses para poder ingresar al cómputo del cálculo del beneficio de la CTS. Ahora, en el caso de la remuneración principal imprecisa,
tenemos que en el caso de los comisionistas, destajeros y en general todo trabajador que reciba esta remuneración, la remuneración computable se establece en base al promedio de las comisiones, destajo o remuneración principal y precisa percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. Ahora, en el caso de la remuneración periódica, ¿qué es? Tenemos, por ejemplo, las remuneraciones de periodicidad semestral. Se van a incorporar a la remuneración computable a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo. ¿Cuáles son, por ejemplo, de periodicidad semestral? Por ejemplo, las gratificaciones. Cumple con el criterio del principio de la regularidad porque es de una periodicidad, aunque semestral, y es de libre disposición. O sea, porque el trabajador puede disponer de ese pago a su conveniencia, a su propia voluntad y no está condicionada a ningún hecho o circunstancia. Pero lo que no cumple es que se reciba en 3 meses dentro del periodo de 6, porque es en cada semestre se pagan las gratificaciones, en julio y en diciembre. Entonces, para este caso nos dice que sí se pueden incorporar, o sea, van a ser remuneración computable las gratificaciones ordinarias. Y se van a incorporar a esa remuneración a razón de un sexto, o sea, de la gratificación que se recibe en ese periodo, vamos a dividirla entre 6 para que sea parte del cálculo del cómputo de la CTS. Ahora, la remuneración no computable, ¿qué va a estar excluido del cómputo para el cálculo de la CTS? No se considera computable a las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador. O sea que queda en el empleador, en su potestad, el darlas o no. O que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación o establecidas por resolución de la autoridad administrativa del trabajo por laudo arbitral o bonificación por cierre de pliego. Todas estas no son computables. Tampoco cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. O sea, el pago que tú recibas por utilidades, o sea, por la participación de los trabajadores en las utilidades, no es parte del cómputo para el cálculo de la CTS. El costo o valor de las condiciones de trabajo, porque no sería de libre disposición. La canasta de Navidad o similares, el valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cumpla el respectivo traslado. Claro, porque no es de libre disponibilidad. La asignación o bonificación por educación siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Las asignaciones o bonificaciones, ya sea por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Y los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. Tampoco es computable. Ni todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones y que no constituya para el trabajador beneficio o ventaja patrimonial, tales como la movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto. Tampoco es computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación de ese servicio. O sea, esa alimentación no sería de libre disponibilidad. Y tampoco cualquier otro concepto cuando se derive de mandato legal. Ahora tenemos a los depósitos. Los depósitos de la CTS son semestrales. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del año, o sea, del periodo, se van a recibir 2 pagos por este concepto. Y los mismos se van a depositar en los meses de mayo y de noviembre de cada año, tantos dosavos de la remuneración computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos haya elaborado en el semestre respectivo. La fracción de mes se va a depositar por treintavos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tenemos que
El periodo para analizar la remuneración computable va a ser de mayo a octubre, teniendo como base a la remuneración que se perciba en octubre. Y el pago se va a realizar en el mes de noviembre. De igual manera vamos a tener el siguiente periodo de noviembre a abril y se va a computar toda la remuneración que sea computable para el cálculo de este beneficio, teniendo como base a la remuneración del mes de abril, y el pago se va a realizar en el mes de mayo. Ahora tenemos que tener en cuenta que los depósitos que efectúe el empleador deben realizarse dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. Y si el último día es inhábil, entonces el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Ahora, desde la fecha del pago se tienen 5 días hábiles para que el empleador entregue a cada trabajador bajo cargo una liquidación debidamente firmada que contenga cuando menos la siguiente información: la fecha y número u otra seña otorgada por el depositario que indique que se ha realizado el depósito, el nombre o la razón social del empleador y su domicilio, el nombre completo del trabajador, información detallada de la remuneración computable, el periodo de servicios que se cancela y el nombre completo del representante del empleador que suscribe la liquidación. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que para efectos laborales se entiende realizado el depósito en la fecha en la que el empleador lo lleva a cabo. ¿Y los depositarios quiénes son? Los depositarios son las empresas las cuales van a resguardar, van a recibir los depósitos que hagan los empleadores por concepto de la CTS. Entonces, van a ser las empresas del sistema financiero, ya sea bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, entre otros. Hablemos ahora de la intangibilidad. ¿Qué significa ser intangible? Intangible es algo que no se puede tocar. Entonces tenemos que el fondo, el cual está conformado por la CTS, incluidos sus intereses, estos son intangibles e inembargables, es decir, que no son sujetos a un embargo, salvo por un juicio de alimentos y hasta un máximo del 50%. Para poder hacer el retiro de la CTS, recordemos que la naturaleza de este beneficio es de previsión social, es decir, que su abono, su pago al trabajador, solo procede al cese del mismo, cualquiera sea la causa que lo motive. O sea, recordamos que cualquiera sea la causa del cese del trabajador, o sea, ya sea por una renuncia, un fin de contrato o despido, no importa. O sea, lo que importa es que ya tú no mantengas una relación laboral con tu empleador, que tu relación contractual esté finalizada. Entonces tú te encuentras sin trabajo, desempleado, la condición de desempleado, entonces tú ya puedes acceder al retiro de la CTS. Pero hay excepciones. Por ejemplo, tenemos dentro de la misma ley de la CTS, o sea, como digo, el Decreto Supremo número 001-97-TR, que nos dice en el artículo 41 que el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda el 50% de los mismos. Y de acuerdo con el artículo 43, en caso de impugnación de un despido nulo, la CTS y sus intereses podrá ser entregada al trabajador en la oportunidad y montos que el juzgado de trabajo respectivo ordene en calidad de asignación provisional y hasta cubrir el 100% del depósito de intereses. También tenemos a la ley 30.334 y su reglamento, el Decreto Supremo 012-2016-TR, en el cual se autoriza a los trabajadores a disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas de los depósitos por CTS que tengan acumulados. O sea, ¿qué quiere decir? Del monto que tú tengas acumulado en tu cuenta de CTS, tienes que dejar 4 remuneraciones brutas en ese fondo. Y lo que reste, lo que sobre, tú lo puedes retirar
hasta un 100%. ¿Y cómo se calculan esas 4 remuneraciones brutas? Pues se va a considerar el monto de la última remuneración del trabajador antes de la fecha de haber comunicado su decisión, considerando todos los conceptos remunerativos. Para el caso de los comisionistas, de estajeros y en general de trabajadores que perciban una remuneración principal imprecisa, la última remuneración mensual, o sea, esta para considerar las 4 remuneraciones brutas, se establece en función al promedio de las comisiones, del destajo o la remuneración principal imprecisa percibidas por el trabajador en los últimos 6 meses. En la otra sección tenemos al decreto de urgencia 033-2020. En su artículo 9, recordemos esto ya es en el periodo de la pandemia del COVID. Tenemos que nos señala en el artículo 9 que seccionalmente se autoriza a los trabajadores durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria por COVID-19 a disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de CTS previsto en la ley 30.334 hasta por la suma de 2.400 soles. O sea, está refiriéndose a esta ley, la 30.334. Nos dice que se puede retirar de ese fondo que tú tenías que dejar, o sea, los 4 remuneraciones brutas que tenías que dejar en tu cuenta de la CTS se podía retirar hasta 2.400 soles. Ahora, en el decreto de urgencia el 038-2020 nos indica en el artículo 7 que excepcionalmente se autoriza a los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores. Recordemos que es una suspensión perfecta de labores. Es cuando tú mantienes un vínculo laboral con tu empleador, pero no estás prestando efectivamente tu trabajo, ni el empleador te está pagando. Entonces a estos trabajadores se les autorizaba a disponer libremente de los fondos del monto intangible, igualmente de estas 4 remuneraciones brutas que tenías que dejar en tu fondo de CTS, podías retirar hasta una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. Luego, otra sección, la ley número 31.171 y su reglamento, el decreto supremo número 010-2021-TR, en el cual se autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021 a los trabajadores a disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS que tengan acumulados a la fecha de disposición. O sea, aquí ya no importa esas 4 remuneraciones brutas que tenías que dejar. Te estaba autorizando a que por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021 tú puedas disponer del total de los depósitos y los intereses que tú tengas acumulados en tu CTS a la fecha en que tú quieras disponerlos. Y la última sección que tenemos es la ley número 31.480, con su reglamento, el decreto supremo número 011-2022-TR, que nos señala que se autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2023 a los trabajadores a disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Igual, o sea, es como una prolongación. Ahora, tú puedes retirar hasta el 31 de diciembre de 2023 el 100% de los depósitos que tú tengas acumulados en tu cuenta CTS. Veamos ahora el tratamiento contable que debe recibir la CTS. Tenemos que, de acuerdo con la normativa contable de la NIC, la norma internacional de contabilidad 19, beneficios a los empleados, nos indica en su párrafo 8 que la CTS va a cumplir la definición de beneficios a los empleados a corto plazo, debido a que se espera liquidar totalmente antes de los 12 meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa. Además, que este es un beneficio diferente a las indemnizaciones por cese.
¿Cómo vamos a hacer el reconocimiento? Pues de acuerdo con el párrafo 11, cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo contable, éste reconocerá el importe sin descontar de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios como un gasto, a menos que otra NIF requiera o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un activo. Y por su parte, el tratamiento tributario que va a recibir la CTS, tenemos que la CTS no está afecta a ningún tipo de impuesto. Esto de acuerdo con la quinta disposición derogatoria y final de la ley de la CTS, o sea, del Decreto Supremo número 001-97-TR, el cual nos dice que la CTS, sus intereses, depósitos, traslados, retiros parciales y totales están inafectos o en su caso exonerados de todo tributo creado por crearse, incluido el impuesto a la renta y el creado por el decreto legislativo número 519. Y a su vez están inafectos al pago de aportaciones a salud para los regímenes de prestaciones de salud, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y también están inafectos al pago de aportaciones al sistema de pensiones, ya sea la ONP o la AFP. Además, tenemos que, de acuerdo con el artículo 18 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, la CTS constituye un ingreso inafecto al impuesto a la renta. Es por ello que podemos aseverar que la CTS no está afecta a ningún impuesto ni a ningún tipo de aportación. Ahora, ¿cómo se hace la deducción del gasto? Tenemos que, de acuerdo con el inciso J del artículo 37 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se podrá deducir de la renta bruta las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios sociales, establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes. Es decir, que se va a poder deducir la provisión para el beneficio social, o sea, la provisión para la CTS. Es decir, que los gastos generados por la provisión de la CTS, al ser un beneficio social, son deducibles del impuesto a la renta en la medida que cumpla con el principio de causalidad. Y bueno, así concluye este apunte laboral en el cual hemos analizado la compensación por tiempo de servicios. Hemos revisado su tratamiento laboral, su tratamiento contable y su tratamiento tributario. ¿Y tú qué opinas? ¿El pago de la CTS es mejor en el Perú o es mejor los casos que hemos revisado de los pagos en los diferentes países de América Latina? Tu opinión, házmela saber en los comentarios. Eso ha sido todo. Si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete al canal y compártelo. Nos vemos en la próxima.